Y en todo caso, me parás Eh, en el momento que... ¿Cuál es el punto tuyo? A ver, recordame los puntos. Así Mira, hago foco. yo fundamentalmente, eh, cuando quiero, siempre me gusta empezar desplegando series económicas, ¿sí? Y ahí Sí. me encuentro con dificultad a la hora de graficar cosas que creo que sería lo que me gustaría presentar, ¿no? Entonces, yo ¿Ese veo, por sería tu ejemplo, punto? ese es uno. El segundo es ver un poco con vos que nos muestres cómo manejarnos un poquito con el nuevo segmentador más amplio para ver Bueno, dale, bueno, hago foco en esos dos puntos, está muy dale. bien. Y Sergio, vos en cuáles son los puntos que tenés dificultad. Porque Eh, estoy al lado de una ventana y pasan muchos coches, por eso estoy ok, apagando micrófono, encendiendo micrófono, ok. apagando y encendiendo. Eh, el mayor inconveniente era cuando vos tenés que desplegar desde los 20, desde las 20 empresas, eh, y que el otro día, cuando estuve hablando con Ripari, me dijo que eso era algo que estaba en el monitor, los datos que tratábamos de ubicar para la empresa de los transportistas de Córdoba. Ujú. eh, Ahí me quedé un poco en el aire y dije, ¿dónde estoy parado? Porque digo, acá estoy Pero en qué parte, no entiendo, en el segmentador. en el cementador, exactamente. Ah, ok, ok. Porque me dijo, Bueno, es como que me dijo, no hace falta que yo te lo cuente porque eso está en el segmentador ahora. Y digo, ¿cómo hago para buscar una chorrera de 500 datos en ujú. el segmentador desde los 20, desde, el- desde las empresas con 20 empleados, ¿no? Sí, Entonces, lo podés buscar, hay varias formas de buscarlo, pero bueno, está bien, me queda claro. Ahora hacemos la recorrida general para que quede el sí, concepto de la presentación sí, y después vamos a esos puntos específicos si nos alcanza el tiempo. ok. El asunto es así, ¿yo comparto la pantalla? No. Eh, Compartir, sí, dale. no tengo habilitado, no sé si Gustavo Ah, ya... lo hizo Hugo esto. Lo hizo Gustavo, digo. ¿Me pones para compartir, Gus? Gustavo tiene el lado el... Perdón, disculpen. Sí, Ahora sí. poneme para compartir, así voy mostrando. Ok. Juan, muchas veces que no te deja compartir. No, tenés que hacer clic en la imagen mía y poner hacer, botón derecho, hacer hospedador. Ok. Ahí va. Fenómeno. Bueno, se ve, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, entonces, yo lo presento de esta manera, ¿no? Esto, bueno, ya que queda grabado, si les sirve, yo siempre le digo al cliente lo siguiente. La primera cosa es que vamos a ir desde lo muy macro hasta saber qué es lo que pasa en un código postal. Así se lo digo. Me parece bien. El primer punto es entrar por estas tres solapitas que hay acá, rayitas, hago clic acá y me muestra, entre otras cosas, pero dos grandes bloques, los sectores y los datasets. ¿Sí? Si abro sectores, me muestra el ranking y los micrositios. ¿Sí? Entonces empiezo por el ranking y acá donde está desde lo macro hasta el código postal, yo digo que el ranking le puede mostrar las distintas variables que están seleccionadas o preseleccionadas, que dicho sea de paso, se pueden seleccionar o deseleccionar con este botón de acá. ¿Sí? Y tengo la posibilidad de que la plataforma me lo muestre a 16 ramas o a 63 sectores. ¿Sí? Vuelvo a 16 ramas, que es más cortito, simplemente para mostrarlo. Obviamente puedo entrar en cualquiera de los módulos, ¿sí? O de los segmentos que tiene el ranking. Y acá me muestra las distintas solapas, la información de contexto con algunas noticias, una breve reseña
de las empresas que pertenecen a ese segmento, el detalle de algunos estudios que se hayan realizado, cuál es la estructura del sector, ¿sí? Con algunos indicadores, me muestra la distribución geográfica que tienen las empresas que pertenecen a ese segmento, y también si hay estacionalidad o no hay estacionalidad en ese segmento. ¿Sí? Esto siempre dentro del ranking. Entonces yo siempre digo, imagínense que detecté algún sector o rama que me interesaba, el ranking siempre les digo que se puede descargar o imprimir, vuelvo a las 3 rayitas y entonces lo encaro para el lado de los micrositios. Me meto en la parte de micrositios y acá digo que hay 60 mercados disponibles de los distintos segmentos cubriendo prácticamente toda la economía. Entonces, bueno, me meto en alguno en particular, siempre elijo alimentos y bebidas, y dentro de alimentos y bebidas me meto en, no sé, lácteos, porque supongo que es el segmento que le interesa al cliente, no por tanto porque sea el propio, ¿no? Esto siempre hago hincapié, sino por el hecho de No, que a lo pueden mejor, ser clientes potenciales. claro, o es el que quiere incursionar. Entonces acá yo siempre digo, me di vuelta a la página y me metí en un mini sitio, no solo sobre alimentos y bebidas, sino específicamente sobre lácteos. Y acá ya me muestra algunos de los estudios que se han realizado más recientes, con informes sectoriales que en un ratito vamos a hablar de ellos, aparecen noticias. Hay una solapa que dice empresas líderes, y acá ahí vendría el comentario de esta novedad que tenemos. ¿Sí? Acá están filtradas las principales empresas líderes de este segmento, y acá aparece, por ejemplo, yo tengo la posibilidad de buscar una empresa en particular, acá están ordenadas de mayor a menor por la cantidad de empleados, voy a los 3 puntitos, me dice ver detalles y opciones, y entré en lo que nosotros llamamos una ficha técnica, ¿sí? Y por eso decía recién que esta es la novedad. Hasta hace 15 días atrás, más o menos, fichas técnicas como esta, había 4.000 en la plataforma, ¿sí? Ahora hay 45.559, con lo cual es un cambio bastante relevante, como para el cliente pueda haber mayor cantidad de empresas, siempre líderes, en este caso son aquellas que tienen más de 20 empleados. En cada una de estas fichas técnicas tenemos los datos básicos, es decir, el quit, la razón social, los datos fundacionales, el CLAE, AFIP con el que desarrolla actividades, domicilio fiscal, estados contables. Esto siempre yo hago la aclaración, no sé cuál es el que aparece acá, 31 de diciembre de 2021. Bueno, siempre aclaro, no va a pasar en todos los casos. Esto No, depende porque si no lo exclusivamente. presentaron, no lo tenés. Claro, depende con lo que hayan presentado ellos en la IGJ. Y a su vez, respecto de esto, les aclaro que esto es activo, pasivo y resultados. Si eventualmente el cliente te dijera, mirá, necesito ahondar, quiero ver el dictamen, Se quiero... lo conseguimos. le podemos conseguir una Ah, copia completa con el sellito del consejo. sí, y eso qué, pero va con cargo, eso lo Sí, cobramos. sí, parte, lógico, sí, sí, sí. Eso es la digitalización del balance completo. Después acá aparecen los aportes patronales. Esto, si de alguna manera está al día con los pagos, es como que de alguna manera me daría la sensación de que la empresa anda bien. Después acá tengo las deudas con el sistema financiero, la calificación del Banco Central, con qué bancos opera, con qué montos, si hay cheques rechazados. Bueno, en este caso aparece uno, pero bueno, efecto formal es un tema menor. Aseguradora del riesgo del trabajo, ¿sí? Las marcas registradas, bueno, en este caso Mastelone, lógicamente la cantidad de marcas son impresionantes, y contactos y cargos. Acá hay relativamente pocos, esta parte de la ficha se está redimensionando, o sea, nos vamos a encontrar con más contactos, y también vale la pena decir, Más o menos, unos cuantos, ¿no? sí, sí, va a haber una solapa nueva acá abajo, ¿sí? Que tiene que ver con la posibilidad de pedir un informe de riesgo. Eso es lo que va a reemplazar este botón que va a desaparecer. Y vamos a poder pedir una especie de informe tipo Gnosis, tipo Veraz, que apunta a todo lo que se llama en el mercado información negativa. Cierre de cuentas, juicios, embargos. En una primera etapa se va a poder pedir uno por uno, no solo de las líderes, estas 45.000. Yo voy a poder poner el quit o quill de una persona sobre la cual quiera pedir un reporte de ese tipo.
Y en una etapa 2 vamos a poder hacer una descarga masiva, es decir, que el cliente nos mande, no sé, en un Excel 500 quits y le demos los 500 informes de un vuelco de cartera así de una sola vez. Bueno, como decía antes, fichas como esta había 4.000, ahora hay 45.000, en este caso solamente de lácteos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo ahora a las 3 rayitas y ahora entro a datasets, donde tengo todo el resto de la información. Entonces, acá, si hago clic en el Ahí, icono de las empresas líderes, claro, acá es donde están ahora 45.559. Puedo buscar una por una de estas fichas. Y también recuerden que acá tenemos algunas variables con las cuales buscar por razón social, por quit, por cantidad de empleados. Puedo ver también ítems en mapa. Entonces supongamos que digo quiero que él me la muestre por provincia, ¿sí? Toda la ubicación. Y si le digo OK, me lo va a mostrar en un mapa donde están esas 45.000 empresas, un delirio. Esto lógicamente hay que segmentarlo, ¿no es cierto? Pero esa es otra posibilidad que brinda esto. Y después, ¿qué pasa? Supongamos que yo siempre lo digo de esta manera, ¿no? El cliente me dice, mira, me mostraste Mastelón, y claro, es una empresa grande, pero puede ser o un competidor mío, principal competidor, si me dedico a la industria láctea, o a lo mejor si el cliente lo que está buscando es ampliar su cartera de clientes, en esas 45.000 empresas se encuentra con la ficha de las principales, y a lo mejor el cliente dice, mira, yo lo que tengo es necesidad de expandir mi cartera de clientes, buscar un segmento B, o sea, pymes. Bueno, para eso existe el segmentador de empresas, donde yo hago clic en el segmentador y ahora no son 45.000, sino 772.642. ¿Sí? Que las puedo filtrar por, perdón, que me aparece el cartel acá. Las puedo filtrar por zona geográfica, por actividad económica, por rango de empleo, por el tipo de persona jurídica, por la cantidad de empleados. Entonces, bueno, supongamos que elijo zona geográfica porque el cliente dijo que está tratando de ampliar la cartera de clientes o el segmento donde se desenvuelve. Entonces, bueno, asumamos que a lo mejor la zona pampeana, si el cliente es de Capital o de Gran Buenos Aires, la tiene, supongamos que tuviera toda la provincia de Buenos Aires cubierta. Yo siempre digo esto, es un poco difícil, pero es un ejemplo nada más. Pero supongamos que el cliente dice, mira, me interesaría ampliarme en otras provincias donde no tengo un solo cliente. Entonces, bueno, hago clic en centro, me dice que esto es Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Bueno, empecemos por Córdoba, la segunda ciudad del país, la ciudad de Córdoba. Entonces hago clic en Córdoba y me muestra los distintos departamentos que la componen. Si elijo un departamento, me muestra los distritos. Y si elijo un distrito, me muestra un código postal. Entonces acá es donde al principio decíamos que desde lo muy macro podíamos llegar a saber qué cantidad de empresas hay en este código postal. Pero con el ejemplo que dijimos, hago clic en todo Córdoba, porque el cliente dijo que no tenía un solo cliente en Córdoba, voy al final, le digo OK, y acá me dice que dentro de las 71.285 hay en todo Córdoba. No importa dónde, ni tampoco importa de qué rubro, ¿no? Y esto es un poco lo que Sergio decía, las dudas con el segmentador. Entonces voy al filtro, hago clic acá y el cliente me dice, no, no, mirá, me parece bárbaro, pero no son todas las que me interesan a mí. Bueno, voy a actividad económica, acá aparece el CLAE de AFIP, esto creo que también, Gustavo, vos mencionabas algo respecto a esto. Entonces mi cliente me dice, no, mirá, en realidad las que me interesan son solo de la industria manufacturera. Bueno, ok, hago clic aquí y se van a desplegar todos los subrubros que tenían que ver con la industria manufacturera. Pero dentro de esto el cliente dice, no, no, son solo las de lácteos. Bueno, ok, hablo lácteos, que a su vez se divide en todo esto. Entonces el cliente dice, sí, pero la de quesos no me interesa. A mí las que me interesan son las que se dedican a la elaboración de helados. Ok, hago clic acá, voy al final, le digo OK, y me dice que de helados hay 47. Sí, mira cómo se fue achicando. Ahora, yo siempre digo, ¿cómo convierto esto en una base de datos? Porque hasta acá lo que hicimos fue hacer un conteo. ¿Qué cantidad de empresas hay de una determinada zona del país o región, de una determinada ciudad?
o de una determinada actividad. ¿Sí? Bueno, hago clic en las quiero, completo este formulario y en 72 horas me devolverán una base de datos con estos campos. ¿Sí? Esto también con cargo, digamos. Y esto con cargo, ¿sí? Por eso siempre digo el ejemplo, te viene bien lo que vos preguntás, porque siempre les digo esto. Es con cargo porque vos pudiste haber pedido estos 47 datos o los 772.000. ¿Sí? Entonces, lógicamente, se cotiza por separado, por fuera, y ahí le podemos explicar que hay un mínimo, que hasta 500 datos la tarifa es fija, y que tiene que ver con el tema de a lo mejor revisar, que de alguna manera lo que hicimos, tuvimos a la mano 772.000 registros para encontrar 47. ¿Sí? Entonces, por eso hay un mínimo. Bueno, volvemos a datasets y el cliente me dice, sí, sí, pero justamente tratándose de helados, no solo son empresas, que sí, me interesa un distribuidor, o alguna otra empresa que pueda comercializar el producto mío, pero también mis clientes pueden ser personas físicas. Bueno, para eso está el segmentador de individuos, donde acá ahora ya no son 772.000, sino 47.435.000. O sea, todos nosotros distribuidos en el país de esta manera. Y lo Ok, mismo. ahí lo tenés en diagrama de torta. Si Sí, lo quisieras ver a otra visualización que fuera en otra tabla. visualización. Claro, ¿ves? Eso también se puede hacer. Pero lo vamos a ver más claro con el data center. Entonces, fíjate, acá los filtros son otros. Ahora es sexo, edad, zona geográfica, actividad económica, si es autónomo, si es monotributista, si es jubilado, la posición frente al IVA, la categoría de ganancias, si es empleador, ¿no? Bueno, todas las alternativas. Supongamos que volvemos a lo mismo. O sea, quiero, como son personas en este caso, y bueno, me interesan de ambos sexos, no me importa, pero sí me interesa la zona geográfica otra vez. Porque digo, no, quiero que esos clientes sean de Córdoba. Entonces hago clic acá, no me importa dónde esté en Córdoba, le hago clic, y bueno, solamente en Córdoba me va a decir de los 47 millones de todo sexo, edad y todas las otras categorías, Córdoba tiene 3.565.000. Y después en todo caso lo podré filtrar, porque a lo mejor, no, mirá, los menores de 14 no me interesan. Me interesan las personas de 20, y acá lo puedo segmentar. ¿Sí? Me interesan de 25 a 54 años. Entonces todo esto lo borro. ¿Sí? Lo elimino, le digo OK, y ahora me dice que de los 3,5 millones, en ese rango de edad hay 1.675.000. Y así seguidamente puedo hacer todos los cambios que quiera. Después, bueno, vuelvo a datasets y entramos a la parte de informes. ¿Sí? Y en los informes sectoriales, yo siempre digo, son estudios ejecutivos, relativamente breves, 30, 35 hojas, donde prácticamente no hay segmento de la economía que se escape de este tipo de estudios. ¿Sí? Acá hay uno de hace un par de días, del mercado argentino del arroz. Están los estudios que tienen que ver con indicadores de consumo y crecimiento, dice octubre, porque se hace todos los meses. Después hay uno que es un trimestral, ¿sí? De este tipo de estudios, como para ir monitoreando todo lo que va sucediendo, yo digo, es el termómetro de la economía. ¿Sí? Acá está el de septiembre, bueno, y ves estudios de electrodomésticos, acá está el multisectorial que decía recién que se hace en forma trimestral, oil and gas, neumáticos, molinos harineros. Bueno, de este tipo de estudios hay un montón de segmentos. Acá está el índice, que el cliente lo puede ver para tener una idea del contenido o a dónde apuntan este tipo de estudios, que básicamente es estándar. Con esta distribución y ítems nos lo vamos a encontrar en cualquier tipo de estudio sobre el segmento que se pida, pero yo siempre les aclaro al cliente que no son los únicos, ¿no? Estos son los que están en la plataforma, los sectoriales. Pero supongamos con este cliente que decíamos que quiere andar en Córdoba, necesita mayor profundidad de información. No le bastan. Le vino bien tener un primer contacto con el informe de lácteos sectorial, pero él necesita ahondar. Entonces, bueno, para eso existen los competitors,
ya no son estudios que se realicen con tanta frecuencia como estos, pero ya son estudios que no se basan tan solo en fuentes secundarias como un sectorial como este, sino que tienen fuentes primarias, tienen ya 250, 300 hojas y tienen no menos de 10 entrevistas con los principales jugadores del mercado sobre el cual se hace el tipo de reporte o el título específico. Y normalmente siempre le ofrezco al cliente hacerle llegar el índice del competitor para que lo compare con este, que no tiene nada que ver, que es muchísimo más escueto. Y ya que estamos hablando de informes, también el cliente puede decir, sí, pero mira, en realidad lo que estoy buscando es un informe sobre el mercado eléctrico, que Gustavo conoce muy bien, pero específicamente de, no sé, disyuntores y llaves térmicas que tengan que ver con determinado tipo de sistema o algún tipo de versión actual que hoy existen muy pocos en el mercado. Estoy inventando, ¿eh? Entonces, bueno, para eso existe la DOC, es decir, no va a encontrar ningún sectorial que hable de disyuntores, ni tampoco ningún competitor. Pero si nos ponemos de acuerdo con el cliente, con la temática que va a encararse el estudio, cuáles son los ítems que se van a abarcar, justamente esa DOC es un estudio netamente a medida que hacemos específicamente para él. Este es el argumento comercial. En realidad, cuando eso pase, lo primero que vamos a hacer es ofrecérselo a otro, ¿sí? Porque es un estudio ya de stock, en definitiva, y ahí podemos jugar un poquito más con hacer un Sí, descuento. Sí, sí, justamente ayer le pasé al cliente este de los alfajores famosos, sí. le pasé lo que me pasó Ripari Ah, ok. del contenido del informe Ujú. y de qué va a constar el informe y le encantó. Perfecto, espectacular. Dice, eso es tal cual lo que necesito, me mandó Excelente. dijo. Bueno, ves, Así eso que es bueno, hoy, importante de mencionarlo. ¿Ves? sí, tal cual, exactamente. Importante que a lo mejor. Ahora yo le voy a pasar por WhatsApp, porque me lo mandó por WhatsApp, Ok, sería el índice de lo que me pasó Ripari, que yo le mandé al cliente con este ad hoc, o una especie de ad hoc que el cliente le encantó. perfecto. Bueno, vos fíjate, si yo a ese cliente le estoy haciendo la demo y no le hablé de esto, él piensa que lo único que puede tener el informe es esto, un sectorial. Y dista bastante, inclusive puede ser no solo de oferta, sino el activo puede ser también de demanda, ¿no? Bueno, vuelvo a datasets y acá, bueno, ¿Podemos mencionamos, entrar en una serie económica? sí, vamos a las series económicas, yo acá lo hago de esta manera, ¿no? Siempre utilizo la misma. Yo le digo al cliente que en relación con la fecha, yo quiero ver, hago clic en fecha, quiero ver los últimos 12 meses, y lo digo de esta manera, ¿eh? Quiero ver los 12 meses, le digo OK, o sea, ya me lo seleccionó. Con respecto a la variable, le digo quiero ver en Argentina, quiero ver precios, quiero ver en precios índices de inflación, y en índices de inflación quiero ver el IPC de la Ciudad de Buenos Aires y quiero ver nivel general. Entonces, fíjate qué pasó. Lo cargó acá, ¿sí? Lo que yo seleccioné, le digo, voy al final, ¿sí? Le digo OK, pero no me deja agarrar la barra, ahí está. Le digo OK, y ahora le digo que justamente en la visualización, hago clic acá y le digo que en relación con esto me muestre en un gráfico de columnas, ¿sí? Y lo que tenga que ver con la fecha, hago clic en el puntito de fecha, le digo que quiero que me muestre el mes, y en relación, no sé por qué hay que apretar primero la fecha, en relación a la variable, también quiero que me muestre el mes, y ahí, una vez que lo cambié a mes acá, lo cambio a variable. Le digo OK, y ahí me genera el gráfico en Ah, cuestión de bueno, segundos, ¿sí? ok. Ahora, ¿qué pasa? Yo aprovecho esto que pasó recién para decirle al cliente, ¿no? En estas mismas palabras. Bueno, esto lógicamente lo puedo descargar en un Excel, lo puedo descargar como... ¿Por qué tenés dos columnas distintas? ¿Cómo? Base julio 11. Ah, sí, sí, porque dice nivel general, índice de precio al consumidor, y el otro dice variable, índice de precio al consumidor, nivel general, base julio 11 contra 12, ¿no?
y bueno, son las dos variables que están seleccionadas. Pero acá, bueno, puedo aplicar lo que quieran. Acá siempre digo, hay 6.000 series disponibles. Ahora, ¿cómo cuento esta historia? Yo siempre le digo este ejemplo. Imagínate que se me hubiera ocurrido poner índice de precios al consumidor, nivel general de la ciudad de Buenos Aires en Google. Me tira 6 millones de resultados. No, claro, seguro. Saqué una conclusión, armé un gráfico con dos variables y todo eso, bueno, tengo para entretenerme. Ahora, si tengo que elegir, es lo que decíamos antes, ¿no? En la parte de variables, puedo ir a distintas formas que lo que me mostraba al principio. O puedo elegir otro tipo de, un gráfico de líneas, un gráfico de barras, ¿sí? Y acá ya lo dice, 200 fuentes de información para lo que tiene que ver con las variables. Vuelvo a datasets, acá tengo toda la parte de comercio exterior. Respecto de esto, hay que mencionar que las Sí, exportaciones tienen todavía secreto estadístico. Las importaciones, esta en el icono de importaciones, tiene solamente la parte histórica anterior a 2018, ¿sí? Porque el secreto estadístico se levantó justamente en ese año. Y debido a eso, generamos este otro icono que dice importaciones detalladas, donde acá los filtros son mucho más, ¿sí? Yo puedo filtrar por importador, por nomenclador, por aduana, país de origen, medio de transporte, el registro, el arancel que pagó, la cantidad. O sea, básicamente hasta 8 dígitos. Lo que no puedo es dar marca y modelo, que eso sigue vedado por el secreto estadístico. En realidad, Kevin, por separado, lo puede informar. Pero hay que tener cuidado con eso porque el origen es medio dudoso. Vuelvo a datasets y acá lo que nos queda por mostrar por es en eso las... se habla en general de estimado, no Claro, de datos exactamente, ciertos. tal cual. Acá lo que nos quedó por mostrar son los dashboards, Sí, ¿no es cierto? Bueno, esto tendría que tener en la sesión de ustedes cargados alguno de muestra. Yo siempre muestro este, Cargill, que lo hice yo, pero no porque lo haya hecho yo, porque tiene un popurrí de cosas. Entonces le digo al cliente que esto es una especie de mini reporte que armo yo mismo usuario de la plataforma. Lo que vemos ahora es la vista de presentación, pero si fuera la vista de diseño, es la que me deja modificar, hacer lo que necesito, se mueve como un canvas o sí, cualquier sí. herramienta de diseño. Y acá lo que puedo hacer es generar un database, un nuevo database. Un database es esto, un cuadradito, un rectangulito, donde voy cargando información. Y en ese cuadrado puedo cargar texto, imagen, video, audio, un archivo, un iframe que sería la página web, no sé, yo siempre digo el cronista comercial, lo primero que me salga a la mano. Pero entonces, bueno, yo te digo, esta es la vista de presentación, ya está como, asumamos que está terminado, donde puse información del estudio de pinturas o el mercado de pinturas, los últimos sectoriales que se emitieron, el logo de la empresa para la cual trabajo, a la cual estoy haciendo algún tipo de dashboard, un gráfico que levanté del dataset, un video que encontré en YouTube sobre la Cámara de Importadores de la República Argentina, que fíjense, si hago clic se reproduce y todo. Claves se unen ¿sí? para brindar. Entonces, bueno, acá asumimos que es la versión final, ya está terminado. Entonces, ¿qué pasa? Le digo al cliente, esto lo puede imprimir, pero acá me aparece también el iconito de compartir. Entonces, hago clic acá y le digo que como esto que hice, este dashboard, es de información interna, no difundible, es información confidencial. Entonces le pongo acá, le hago clic en editable, acá pongo la dirección de Sergio, de Gustavo, a las otras personas internas siempre, a la cual le voy a mandar información, justamente editable para que cuando ellos lo vean, Sergio le agrega un comentario que a él le pareció importante, Gustavo agrega otro video y se va completando. Bueno, cuando llegué a la versión final, es la versión que a lo mejor le llega a la dirección o al CEO como para tomar algún tipo de decisión. Y siempre les digo, o bien resulta que esto quedó bárbaro y me sirve como una especie de flyer o algún tipo de herramienta que ese cliente hipotético que decíamos que quería incursionar en el mercado de Córdoba, le sirve para empezar a contactar clientes por un email marketing, enviarlo por redes sociales, o sea,
El dashboard es un flyer, en definitiva. Entonces, y acá ya no es información confidencial, sino justamente al revés, lo que puedo divulgar. Entonces le digo que hago clic aquí y de esa manera me copia al portapapeles la dirección. Entonces le digo aceptar, voy al navegador, lo pego, le doy enter, y acá fíjense lo que pasa. O sea, esa persona o empresa de Córdoba que recibió el mail con ese dashboard que ya estaba terminado, antes de verlo, me tiene que completar todos estos datos, porque si no, no lo va a poder ver. Entonces yo siempre le digo al cliente, no digo que sea una venta cerrada, pero evidentemente el que me dio todos estos datos, algún interés tiene en ver el dashboard. Con lo cual, yo como empresa lo que hice fue armarme, entre comillas, de una base de prospectos. Algún interés tiene, con lo cual lo contacto. ¿Sí? Bueno, y hasta ahí llega todo lo que contiene el monitor. La otra cosa que quizás faltaría ver acá es que lo ponemos acá en este formato, en los datasets. Bueno, alguno particular, acá fíjense que yo tengo otros que acá tendría que hacer alguna limpieza, porque hay cosas que ya no están vigentes, como el monitor de licitaciones. Pero también lo que es importante mostrar al cliente es esto, el iconito este del muñequito de la sesión. Si yo hago clic acá, me aparecen estas pestañas. Entonces, lo estamos haciendo con bastante frecuencia. Le pongo en estudios contratados el último sectorial de indicadores de consumo y crecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él hace clic acá, se encuentra que lo tiene cargado, ¿sí? Como para descargarse el informe, o también se puede poner que solo lo visualice, no que lo descargue. Eso, de acuerdo a lo que me pidan a mí, se lo cargo yo a eso. ¿Sí? Y esto es importante porque normalmente en el caso del cliente, que le dimos una demo, y obviamente descargar informes no va a poder. Pero si el cliente es más o menos importante, le muestro un sectorial real, y le subimos el de octubre, el de septiembre, el que ustedes quieran. ¿Sí? Bueno, esta parte creo que vimos todo, muchachos. Ah, no, bueno, faltó esto, el clipping automático de noticias. Acá tenemos, yo siempre digo, más de 70 medios, donde puedo filtrar por país, o elegir Chile, ¿sí? Por ejemplo. O bien, supongamos que es lo que está en Argentina, le digo, quiero ver fíjate, aparece La Voz, La Gaceta, La Arena, bueno, distintos medios, hay más de 70. Supongamos que me interesó hago clic acá y me permite ver la noticia completa. De esa manera, lo que yo quería leer o que me llamó la atención, bueno, puedo ver la nota entera. ¿Sí? Así que bueno, eso es todo, Bien, muchachos. No sé si lo Hugo, presenté bien. fantástico. Yo lo que voy a hacer es esta grabación que voy a ver dónde me lo grabó. Supongo que Me que en parece que en mi, descarga lo en grabo. mi No, disco. tenés que entrar a tu sesión de donde creaste el Zoom Sí, y creo sí, que te lo muestra ahí. ok. Ahí lo voy a buscar y lo voy a compartir o con Google Drive o con alguna otra herramienta con Bueno, ustedes para que lo puedan sí, mandáselo visualizar. a Sergio. Sobre todo Sergio y Sí, yo, ¿no? Que lo podamos repasar claro, tal y cual. eventualmente volvamos con alguna Con algún consulta más feedback. específica. Sí, sí, cómo no. Pero digamos, Perfecto. para presentarlo al cliente, creo que con lo que